Hola, hola a todos. Soy la profesora Dana del curso de CAS y estamos ya en nuestra semana número 3. Bueno, vamos a presentar el tema del día de hoy, que es niveles de organización de los seres vivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esta clase? Primero, y muy importante, que presten mucha atención. Segundo, que puedan tener un cuadernito a la mano, ¿sí? O una libreta de notas para que tomen apuntes. Si es que, ya que en las diapositivas que presento, a veces hay imágenes y esas imágenes yo explico algo sobre eso, ¿sí? Y no, es decir, hay cosas que no están escritas en las diapositivas, que pueden ser importantes si es que les interesa un poquito más, para poder buscar, quizás no sepan qué es algo y no lo explico, entonces ustedes pueden buscarlo, ¿sí? Y también, obviamente, les va a servir para sus exámenes. Entonces, comenzamos. Niveles de organización de los seres vivos, ¿sí? Vamos a comenzar. El objetivo, primero, o bueno, los objetivos que vamos a tener en cuenta en esta clase son los siguientes. Primero, nombrar los niveles de organización en el orden correcto, ¿sí? Es importante, más allá de saber cuáles son los nombres de los niveles, saber en qué orden están, en qué orden se presentan y según la biología, ¿no? Describir y también escribir una definición para cada nivel. Es decir, vamos a saber a qué se refiere cada nivel, ¿sí? Cuáles son sus características, y escribir esto es con respecto a que ustedes puedan tener apuntado, ¿sí? Cada una de las definiciones de cada nivel. Y por último, dar ejemplos correspondientes a cada nivel. ¿Sí? Vamos a ver que podemos dar ejemplos y con ello también explicar por qué ese ejemplo está dentro de ese nivel. Entonces, vamos a comenzar con lo que es niveles de organización. Los niveles de organización biológica, ¿sí? Son aquello que muestra hasta qué punto, con respecto a la biología, en los seres vivos no existen de manera aislada e independiente, ¿sí? Sino que hay una constante interacción entre ellos. ¿Qué significa esto? De que el pajarito que vemos aquí, el león que vemos aquí, es un ser humano, un perrito, o la misma célula, no es que esté sola, no es que esté, bueno, una célula, la célula hace sus cosas, digamos, ¿no? Con respecto al transporte, a su nutrición, etc. O sea, pero no es que esté sola, ¿sí? Está para que pueda vivir, para que pueda realizar sus tareas, para que pueda nutrirse, por ejemplo, eh, o pueda ser el caso de que pueda defenderse, necesita de otras células, necesita de otros, vamos a poner, digamos, de bacterias, ¿sí? De virus, de etc., de cualquier cosa que esté en el exterior, ¿sí? Ese es un punto muy importante. Los niveles de organización biológica, ¿sí? Al cual está organización. Entonces, ¿qué son? Son una jerarquía de categorías que van desde lo más pequeño, que vamos a llamar micro, a lo más grande, que vamos a llamar macro. Y viceversa, es decir, que vamos a ir desde la pequeña célula hasta un ser humano y desde el ser humano hasta la célula. El estudio es en viceversa. Vamos a estudiar, si queremos saber sobre el ser humano, estudiamos sobre las células. Y si queremos saber sobre las células, estudiamos el ser humano, ¿sí? ¿Qué nos muestra esto? Diferentes dimensiones de análisis de los seres vivos. Ahora, ¿cuáles son estos niveles de organización? Pues vamos a ir viendo diapositiva tras diapositiva, ¿sí? Entonces, a la hora de estudiar lo que es en sí también importante saber esto, la naturaleza, digamos, un determinado ambiente, tenemos que elegir qué nivel, cuál va a ser nuestro nivel de estudio, nuestro nivel de análisis, en el que debemos enfocarnos.
Esto quiere decir un tipo de fenómeno natural que nos dice o que nos obliga a prestar atención a lo que ocurre a cierta escala, ¿sí? Ya sea micro o macro. Y dejando, por lo tanto, todo lo demás. Si yo estudio las células, pues dejo de lado el estudio de un organismo completo, de las moléculas del átomo, ¿sí? Voy a centrarme en este nivel, que es celular. Si estudio, digamos, al perrito que está aquí, voy a dejar de lado la célula, o sea, el estudio detallado de la célula, el estudio detallado, digamos, de su órgano, ¿no? Voy a estudiar como organismo completo, ¿sí? Entonces, definición. A ver, no les voy a... Acá se me pasó algo. Ahí está, más grande. Los niveles de organización biológica, ¿qué son? Son los distintos grados de complejidad en que se organizan los seres vivos, ¿sí? Podríamos decir también que es una clasificación en la que vamos a dividir distintos elementos a estudiar. Distintos niveles, ¿sí? Dependiendo si son más concretos o más generales y globales. Vamos desde lo más detallado a lo más general. ¿Qué se aplica? Se aplica en ciencias relacionadas con el estudio tanto de la naturaleza y los seres vivos, como por ejemplo, hay estudios como si queremos estudiar a los animales, pues la zoología, la antropología también, y otras más ciencias. A ver, entonces, aquí vamos a ir en esta parte. ¿Cómo se clasifican, cómo se clasifican estos niveles, no? ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, etc.? Bueno, esta clasificación depende también, hoy nos pasamos ya, esta clasificación depende de el libro que estemos tratando, de la referencia bibliográfica, porque hay referencias en donde la clasificación es más corta, está resumida, digamos, estos dos están resumidos en uno, estos dos también, y hay otras que están más detalladas. Sin embargo, vamos a decir que los niveles, por así decirlo, el orden es el mismo. No es que el atómico lo vamos a encontrar al último, ¿sí? O el celular lo vamos a encontrar primero. No, el orden es el mismo. La esencia también es la misma, ¿sí? Solo que a veces, digamos, del celular lo podemos dividir en subcelular. Del tisular quizás ahí podemos dividir en más, ¿sí? Pero el orden es el mismo. Esta organización jerárquica, ¿sí? Que tenemos aquí, nos va a permitir saber hasta qué punto estamos cerca de la escala de los individuos, de un individuo, o ya sea podemos hablar más que el individuo, un bioma, ¿sí? Tanto el extremo de aquí y el extremo de aquí, los dos extremos de esta clasificación de organización ecológica, ya están dados. O sea, este es nuestro primer punto, vamos a comenzar desde aquí y vamos a terminar aquí. Todo lo que está en el centro, en el medio o entre ellos, también tiene un orden respectivo. Vamos a comenzar con el primero entonces, ¿sí? Listo, vamos a comenzar con el primero. Nivel químico, entonces, ¿sí? El nivel químico. Bueno, este nivel en sí está, como dije, aquí, por ejemplo, atrás, encontramos un nivel atómico y un nivel molecular. Esos dos niveles, en el nivel químico se van a presentar como subniveles. Es decir, encontramos estos dos en uno que es químico. Se lo vamos a llamar, como ambos están relacionados con la química, con la ciencia, ¿sí? Química, lo estamos agrupando en un solo nivel, ¿sí? ¿Para qué? Para que, digamos, a mí eso nos sirve para no tener un montón de niveles y tener que aprendernos 8 niveles, sino solo 5, digamos. Pero hay que tener en cuenta que esos dos subniveles están aquí, en nivel químico. Entonces, comenzamos con el primer subnivel, ¿no? Nivel atómico.
Entonces, ¿qué podemos decir de los átomos? Los átomos son las unidades de materia más pequeña que participan en tanto reacciones químicas y conservan las propiedades y características de un elemento, ¿sí? Todo lo que nos rodea, el planeta, el universo, ¿sí? E incluso nosotros los seres vivos, estamos constituidos ¿por qué? Por esto de aquí, por átomos, ¿sí? Sabemos que el famoso físico, un físico muy importante llamado Carl Sagan, decía que somos polvos de estrellas, somos polvo de estrellas. Es decir, ¿y cuáles son esas estrellas? Pues estos átomos, ¿sí? Estos átomos. Este nivel, bueno, este primer subnivel que está dentro de este nivel químico, es el primer nivel de organización biológica que tendremos en cuenta en esta clase, ¿sí? Sabemos que es conocido que los átomos, estos de aquí, están constituidos por partículas mucho más pequeñas. O sea, el átomo no es el más pequeño. Son pequeños, sí, es la materia más pequeña que participan en las reacciones. Pero hay materias mucho más pequeñitas que conforman este átomo. Y cada vez se va descubriendo que hay más partículas más pequeñas de las que se van conociendo, ¿sí? ¿Cuáles son las principales que se conocen y que vemos en la ciencia, por ejemplo, de química? Los protones, neutrones, vamos a poner acá, ¿sí? Protones, neutrones, electrones y hay unos más que son quarks, que no vamos, por ejemplo, a ver en este caso. No vamos a ver esos quarks, ni protones, electrones, ni neutrones. Esto no es el tema a analizar. Nosotros estamos viéndolos desde qué nivel, desde el átomo, no un nivel más inferior, ¿sí? Entonces, ejemplos de átomos de relevancia biológica, ¿cuáles son? Los que se encuentran en mayor cantidad en la Tierra, el planeta Tierra, el carbono, ¿sí? El hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Cada una de estos círculos que vemos como que está uno más grande que el otro y que están encerrando estas letras que representan, son las letras que representan cada elemento, es una representación gráfica del átomo, ¿sí? Acá tenemos sus partículas más pequeñas que conforman el átomo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el carbono, cuando hablamos de carbono, tenemos que hablar del átomo de carbono, que el átomo de carbono. Cuando hablamos de hidrógeno, del átomo de hidrógeno. Cuando hablamos de oxígeno, del átomo de oxígeno. Y cuando hablamos de nitrógeno, del átomo de nitrógeno. ¿Sí? Estos son átomos. Estos elementos están formados por átomos. Así que son átomos. Vamos con el siguiente. Otro subnivel que está dentro de este nivel químico es el nivel molecular. Entonces, las moléculas son producto de la unión de dos o más átomos mediante enlaces químicos, ¿sí? Entonces, aquí que estamos mencionando que hay más de dos o más átomos, los cuales van a interaccionar. ¿Cómo se da esa interacción? Pues por medio de estos enlaces, unos tipos de enlaces. Estos enlaces van a depender de el tipo de átomo que estemos juntando, no todos son iguales, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí?, de una molécula, por ejemplo, es la tan conocida molécula de agua, que constituye aproximadamente 70% de los seres vivos. Sabemos que la molécula de agua está dada por un átomo de oxígeno, ¿sí? Acá lo tenemos el átomo, y dos átomos de hidrógeno. Esa es una molécula de agua. Si queremos tener más moléculas de agua, o si queremos hablar del agua que tenemos, por ejemplo, en un vaso, pues tenemos que hablar de que hay muchos átomos de oxígeno y muchos átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esto interacciona? Pues aquí vemos que hay puntos de intersección. ¿Entre quién? Entre los átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Esa es una representación de que indica que hay enlaces, de que hay algo que los une, ¿sí? Algo que une hidrógeno con oxígeno.
Puede haber moléculas pequeñas, ¿sí? Como el agua, el oxígeno molecular y la glucosa. ¿Sí? La glucosa todavía se considera pequeña, a pesar de que conocemos que tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos, 6 oxígenos. Se considera pequeña con respecto a otras que son muy grandes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos moléculas pequeñas como el dióxido de carbono. Tenemos esto podríamos decir que es oxígeno, oxígeno, oxígeno. Tenemos entonces el ozono, ¿sí? 3 oxígenos, ozono. Aquí podríamos tener otra molécula que me representa que son de diferentes colores. Las bolitas, pues que son diferentes átomos, ¿sí? Aquí también, acá tenemos a la glucosa, ¿sí? Tenemos estas bolitas de medio plomo azul, representan el carbono, ¿sí? Carbono. Y estas de aquí representan oxígeno. Oxígeno, las bolitas rojas. Y por ahí están los hidrógenos, que no están representados por bolitas, pero están presentes, ya que hay muchos de estos hidrógenos. Antes de pasar al nivel celular, mencionar también, como hemos mencionado de que hay moléculas pequeñas, también existen macromoléculas, moléculas más grandes, que forman compuestos orgánicos de gran importancia en los seres vivos, como carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, ¿sí? Por lo regular, estas macromoléculas son también llamados polímeros, que están integrados por unidades estructurales que son llamados monómeros. Un monómero me conduce a tener un polímero, ¿sí? Entonces, ejemplos de estas macromoléculas, o sea, macro me refiero a moléculas grandes, son, digamos, el glucógeno, el almidón, que eso sabemos que está presente en varios tubérculos. Podríamos hablar de una proteína, por ejemplo, la caseína, ¿sí? Que está presente en leche. Moléculas que, además de ser grandes, o sea, con respecto a cantidad de elementos, de átomos, también pesa bastante, tiene un gran peso, ¿sí? Vamos entonces con el siguiente. Nivel celular. Este nivel, ¿sí? También, al igual que el nivel químico, se divide en dos subniveles. El primero es el subcelular. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Las macromoléculas. Carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas se van a juntar, se van a unir, ¿sí? De diferentes formas, de diferentes maneras para formar organelos, ¿sí? Entonces, ¿qué corresponden estos organelos? Que ya hemos oído hablar de estos organelos, por ejemplo, en lo que es la célula, ¿sí? Y componentes organelas citoplasmáticas corresponden a este nivel subcelular. ¿Quién está dentro del nivel subcelular? Organelos, ¿sí? A ver, acá tengo un... A ver. Sí, por aquí tengo esto. Me va a servir. Ya, entonces, ¿sí? Ejemplos de organelos que conocemos, organelos celulares, son, por ejemplo, las mitocondrias. ¿Por dónde están mis mitocondrias? Por acá. Estos son mis mitocondrias. Esto es de aquí. Mitocondrias. También, vamos a borrar. También tenemos los ribosomas, que están por aquí. Estos de acá, en verdad, que por aquí se pueden presentar como bolitas. Pero tienen más de esta forma, no son necesariamente un círculo. Tenemos al retículo endoplasmático, por ahí podría estar el aparato de Golgi, el mismo núcleo de la célula. Si hablamos de una célula vegetal, cloroplastos, podríamos encontrar también vacuolas, ¿sí? Todos esos son organelos celulares o organelos citoplasmáticos porque se encuentran en el citoplasma. ¿Cómo se formaron estos? Tuvo que haber un prenivel que me permitiera formar esos organelos. ¿Y cuál es ese prenivel? Pues el nivel molecular, que está dentro del nivel químico.
a partir de moléculas se formaron organelos. Y cada vez así, por eso voy formando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, a partir de átomos, yo formo moléculas. A partir de moléculas, yo obtengo organelos. Y ahora entonces seguiría el siguiente nivel. ¿Qué obtengo a partir de organelos? Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a ver ahora. Pues obtengo células. Una célula podría decirse también que es un conjunto de organelos que van a estar limitados por una membrana, ¿sí? Esa es una célula. En este nivel encontramos a la célula, ¿sí? Listo, discúlpenme. Ya, seguimos entonces con el nivel celular. Nivel celular, ¿sí? Vamos a seguir con este nivel. En este nivel encontramos a la célula, por lo que es importante recordar lo siguiente, la teoría celular, ¿sí? La teoría celular está dada por 3 teoremas. La célula, primero, la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Nosotros sabemos que la célula, a partir de la célula, nosotros obtenemos, es nuestro, como decir, vamos a poner, podríamos decir que es como esas personitas que trabajan a partir de ellos, o sea, la célula es la que trabaja en sí. Las moléculas, los organelos, ¿sí? Por sí solos no pueden trabajar, que necesitan estar conformar algo que se llama célula. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos un conjunto de células, esto pueda funcionar. Por eso dice que es funcional, ¿sí? Porque las funciones están dadas por la célula, no por organelos solos, no por átomos ni moléculas, sino por la célula, ¿sí? Estructural, ¿por qué? Porque sabemos que toda materia, ¿sí? Toda materia viva, sobre todo ser vivo está conformado por células. Segundo, todas las células proceden de otras células. Uy, ¿esto cómo puedo bajar? Espérenme. Listo. Todas las células proceden de otras células, ¿sí? Esto quiere decir que para nosotros, al tener una célula, esto ya hemos visto en tema de la célula, ha tenido que haber otra célula. No puede aparecer de la nada, no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mencionamos el cigoto, ¿no? El cigoto. ¿Cómo obtengo la primera célula que a partir de ahí obtenemos, bueno, crece el ser humano y se va diferenciando cada célula a partir del cigoto? ¿Pero el cigoto de dónde apareció? ¿De la nada? No. El cigoto es formado por 2 células, el ovocito y el espermatozoide. Ovocito más espermatozoide, ovocito de mamá, espermatozoide de papá, se obtiene el cigoto. Los 3 son células. Sigo. Todas las células contienen la información genética que se hereda de las células hijas, ¿sí? Esto quiere decir que dentro de mi célula yo voy a obtener algo muy importante que se llama ADN. Y este ADN no es más que esto de aquí, información genética, ¿sí? La información genética, la información de quiénes somos, ¿sí? De quiénes somos, sobre todo. Es como decir, es mi DNI, por así decirlo. A partir de este DNI, uno puede identificarse, ¿sí? Ahora, ¿cómo se da esa identificación? Pues, sí, normalmente, bueno, superficialmente sería por el fenotipo, color de ojos, tamaño, color de cabello, ¿sí? Esas características que podemos ver.
Y esas características se heredan de un ser a otro ser. Continúo, ¿sí? Ejemplos entonces tenemos ejemplo de células acá. ¿Cuáles son estos ejemplos? A continuación tenemos las neuronas, ¿sí? Los eritrocitos y células de tipo muscular. Entonces, vamos primero con las neuronas. Esta es una fotomicrografía que muestra una neurona del cerebelo, ¿sí? Del cerebelo. Un nombre que tiene esta célula de Purkinje. Y vemos que la forma que tiene no es la típica de una célula que conocemos así, típica circular, no. Este tipo de célula es como un árbol, ¿no? Tiene una forma extraña que parece ser las ramas de un árbol, ¿sí? Se puede observar, por lo tanto, la cantidad grande de prolongaciones que les permite participar en la función de comunicación entre neuronas, ¿sí? Estas prolongaciones de acá le permite a esta célula, que es la neurona, poder comunicarse con otras de su misma especie. Sigo con las células musculares, ¿sí? Las células musculares, aquí también tenemos otra fotomicrografía. Aquí se nos muestra, ¿sí?, que tienen un aspecto alargado, son células que tienen aspecto alargado. ¿Por qué? ¿Por qué tienen este aspecto alargado, tipo acordeón, no? ¿Por qué? Porque esto les va a permitir contraerse. Nosotros sabemos que un músculo se contrae y se relaja, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se contrae y relaja? Porque el músculo tiene estas células que tienen esa forma que les permite contraerse y relajarse. Y tenemos aquí otra célula que parece una dona, que son también llamados los eritrocitos, o células rojas, ¿no? Glóbulos rojos. Estas tienden a ser muy flexibles para poder atravesar vasos sanguíneos que son generalmente estrechos, pequeños. Y estas células se encargan de transportar el oxígeno, ¿sí? Transportar y distribuir el oxígeno a todo el organismo, ¿sí? Sabemos que nosotros necesitamos oxígeno. Entonces, 3 tipos de células que no tienen nada que ver con esta forma celular que se conoce normalmente, forma general, ¿no? Esas son diferentes. Y la forma de cada célula, ¿sí?, le va a permitir cumplir su respectiva función. Vamos con el tercer nivel, el nivel también llamado tisular, ¿sí? Entonces, en este nivel vamos a tener tejidos. ¿Qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células y además el material que las rodea. Este tejido cada tejido está especializado en cumplir una función específica. Entonces, aquí, por ejemplo, las células que hemos visto en el nivel anterior, pocas veces llegan a funcionar solas, aisladas, ¿sí? Esta neurona es muy poco probable que solita pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque su función es transmitir mensajes, es comunicar y recibir. ¿Y cómo va a comunicar si no tiene a alguien a quien comunicar? ¿Cómo va a recibir si no tiene de quién recibir? ¿Sí? Igual estos eritrocitos. Aunque estos son más independientes todavía. Las células musculares sí necesitan estar junto una a otra para que puedan funcionar en conjunto, ¿sí? Entonces, pocas veces funcionan aisladas en el cuerpo las células. Generalmente lo hacen de manera conjunta. ¿En qué tipo de grupos? En grupos que se van a llamar tejidos, ¿sí? Existen 4 tipos de tejidos básicos en el organismo. ¿Cuáles son estos? El conectivo, el epitelial, el muscular y en el nervioso. Esto es con respecto a tejidos animales. Si hablamos de tejidos vegetales, tenemos otros que vamos a mencionar en un momento. Vamos primero con los animales. El tejido epitelial.
¿De qué se encarga el tejido epitelial? De recubrir superficies y revestir lo que son vísceras de tipo huecas, ¿sí? Además, también algunas forman glándulas, ¿sí? El tejido epitelial entonces tiene dos, se puede dividir en dos, en los que recubren una superficie y en los que se encargan de segregar glándulas, ¿sí? Por lo tanto, sus funciones en general son proteger, segregar, absorber o excretar. Existen diferentes tipos de epitelios, ¿sí? Podemos encontrar epitelios planos, estratificados, tipo cubitos, alargados, pseudoestratificados, etc. ¿Sí? Vamos entonces con otro más, tejido conectivo. El tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo, tiene la función de defensa, de proteger, de soportar, de resistir y de unión de diferentes tejidos, de otros tejidos. Se trata entonces de esto de un tendón en el que vamos a observar, observen aquí, estamos viendo la imagen, núcleos que son alargados, flacos alargados, que corresponden a lo que se llama fibroblastos. Estos de acá, estos núcleos alargados se conocen como fibroblastos. Y también fibras de colágeno en la matriz extracelular, ¿sí? Entonces son como pequeños ojitos, no sé si ven aquí, ojitos, ¿sí? Estos ojitos son los núcleos, los cuales están dados por fibroblastos y fibras de colágeno. Vamos con otro más, el muscular. El tejido muscular, ¿sí? En este caso, las células que conforman ese tejido se especializan, como dijimos en la diapositiva anterior, en lo que es la contracción para la función de bomba del corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, está asociado mucho al ritmo cardíaco. También para el movimiento, haciendo palanca con el hueso o para contraer vísceras, ¿sí? También está muy relacionado con lo que es digamos, si nosotros doblamos el brazo, ¿sí? Este hecho de doblar el brazo está dado por el tejido muscular y el hueso. Se observan fibras musculares, se pueden observar fibras musculares lisas, de tipo cardíacas también hay, ¿sí? Esos dos tipos, lisas, cardíacas, son las principales tipos de tejidos musculares. Y aquí por último en el tejido nervioso. ¿Qué encontramos en el tejido nervioso? Pues células nerviosas. Hay dos tipos de células nerviosas. Las neuronas, que son las conocidas, las que hemos nombrado, ¿sí? Y también tenemos a los que son las glías, ¿sí? La neuroglía. Las neuroglías, que son ayudantes de las neuronas. No se le toma mucha importancia, pero las glías, o también llamadas neuroglías, son muy importantes ya que son apoyo de las neuronas. Si algo necesitan las neuronas, las neuroglías están ahí. Por ejemplo, si no tienen cómo nutrirse las neuronas, las neuroglías al final terminan siendo alimento de las neuronas, ¿sí? Si algo anda fallando, pues las neuroglías ven eso. El tejido nervioso en sí se especializa en lo que es recibir o percibir estímulos. Luego, para ello, generar impulsos eléctricos, conducirlos y dar respuestas rápidas para conservar lo que se llama la homeostasis, que es el equilibrio, ¿sí? En nosotros. Entonces, esto es con respecto a lo que es tejidos animales. Son 4 tejidos. Este de aquí, por ejemplo, el conectivo, lo podemos encontrar también llamado como conjuntivo. Así que no se vayan a, a, a confundir o a pensar de que aquí se equivocó, no se llama conectivo, se llama conjuntivo. No, también lo podemos encontrar como conectivo, ¿sí? Listo. Vamos con el siguiente.
Uy, no, espérense. Acá. Me estaba olvidando de aquí. Tejidos vegetales. Y decía que algo me estaba olvidando. Estos tejidos vegetales también están formados por... ¿Hay alguien que pueda responder? ¿Por qué estarían formados los tejidos vegetales? Por células, ¿no? Aquí también tenemos células. Obviamente no son como estas células, ¿no? Esos son otros tipos de células que se organizan para realizar funciones específicas si hablamos de vegetales, en las plantas. ¿Cuáles son estas funciones? Su respectivo crecimiento, el hecho de que puede protegerlas, también el hecho de poder transportar nutrientes y almacenar sustancias. ¿Cuáles son estos tipos de tejidos vegetales? Hay diferentes. Uno de ellos es el merismático, ¿sí? Merismático, también tenemos protectores, tenemos conductores, ¿sí? Eso es con respecto a la función que tienen, o de sostén también. Tejidos vegetales, nombres que se conocen son el xilema, el floema, el colénquima, el esclerénquima, ¿sí? El xilema nosotros sabemos que es el tejido que transporta agua y sales minerales desde lo que son las raíces hasta las hojas. El floema es el tejido que transporta compuestos orgánicos, ¿sí? Al revés, desde las hojas hasta las células no fotosintéticas de la planta, que normalmente se encuentran en las raíces. Y así tenemos colénquima y esclerénquima, ¿sí? El primero, el colénquima, se encarga de dar soporte a la planta, ¿sí? Y el esclerénquima también, además de dar soporte, ¿sí? En este caso, ¿en qué se va a diferenciar? De que sus células, su pared celular, son un poco más engrosadas que las otras. Son más gruesas. Vamos con el cuarto nivel. Bueno, hasta aquí hemos visto 3 niveles. A ver, quiero que puedan hasta aquí dar una pausa y que puedan recordar qué niveles hemos visto. El nivel químico, donde encontramos átomos y moléculas. El nivel celular, donde encontramos células y organelas, ¿no? La organela y la respectiva célula. El nivel tisular, en donde encontramos tejidos, que son conjunto de células, ¿sí? Hablamos tejidos animales y tejidos vegetales. Y ahora vamos por el cuarto nivel, el nivel orgánico, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo tal dice su nombre. Es muy fácil recordar estos niveles porque el nombre está muy asociado con los elementos que componen. El nivel orgánico es el nivel donde vamos a encontrar órganos, ¿sí? Órganos. Estos órganos están formados por 2 o más tipos de tejidos, ¿sí? ¿Esto es coherente? Sí, porque hemos venido diciendo de que un nivel se conforma de los elementos del otro nivel, ¿sí? El tisular se conforma de elementos que están compuestos del nivel celular, o sea, las células y los organelos. El nivel orgánico, por lo tanto, tiene que estar compuesto, tiene que estar dado por un conjunto de tejidos, ¿sí? Y esto puede ser tanto del mismo tipo como diferentes tipos. ¿Qué encontramos? Entonces, los órganos están formados por 2 o más tipos de tejidos, cumplen funciones específicas, ¿sí? Cada órgano cumple unas funciones, no una, sino muchas funciones que están relacionadas, y por lo regular tienen formas reconocibles, ¿sí? Ejemplos de órganos, ¿sí? ¿Cuáles son los típicos ejemplos de órganos? Pues el corazón, el hígado, el pulmón, tenemos a los intestinos, intestino delgado, intestino grueso, el páncreas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, aquí es, bueno, sería, porque pasamos ya al siguiente nivel, creo. No, aquí, ¿no? Entonces aquí nos habíamos quedado. Uy, ya. Vamos a explicar un poco lo que sea, un poco nada más para no irnos tampoco tan detalladamente a lo que es ya la anatomía, ¿sí?
porque eso no nos vamos a salir de nuestro tema. Vamos a explicar un poco cuál es una de las funciones de los pulmones para recordar del hígado también y de que tenemos la piel, ¿sí? Entonces comenzamos con los pulmones. El pulmón es un órgano vital que va a jugar un papel muy importante y fundamental en el sistema respiratorio. Algo que vamos a ver después, ¿sí? Ese sistema respiratorio. ¿Cuáles son sus principales funciones? Intercambio de gases. El intercambio de gases, por ejemplo, los pulmones nos van a permitir que el oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí?, entren o salgan respectivamente. Es decir, va a haber una relación entre oxígeno y dióxido de carbono. Nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono, ¿sí? ¿Qué más? Oxigenación de la sangre. Los pulmones absorben el oxígeno del aire que respiramos y lo transfieren a la sangre, ¿sí? Ese oxígeno del aire es transferido a nuestra sangre, ¿sí? Eso permite que los pulmones. ¿Qué más? El pulmón hace que yo deseche todo el dióxido de carbono que llevo dentro, ¿sí? Sabemos que mucho dióxido de carbono es dañino para nuestros pulmones. Y por último, regula lo que es el pH. Eso hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Aquí, hígado. ¿Por qué este hígado está pidiendo ayuda? Pues este hígado también es otro órgano muy importante, ¿sí? Una de sus principales funciones es sacar, entre comillas, lo malo que puede entrar a nuestro cuerpo, ¿sí? Ese pulmón tiene un rol muy importante, el de detoxificar. Significa que saca toxinas, saca lo tóxico de nosotros, ¿sí? Lo moldea, todo lo configura y al final lo que nos sirve lo saca. Es decir, es como alguien que rescata, pues, ¿no? Se arriesga tocando algo tóxico, algo peligroso, ¿sí? Lleva una de las peores partes el hígado, ¿sí? ¿Por qué podría estar pidiendo ayuda a nuestro hígado? Porque puede estar muy dañado. Por ejemplo, cuando la gente consume mucho alcohol, el alcohol daña las células de este hígado, ¿sí? Lo que puede hacer que se inflame y pueda doler. ¿Qué más? Infecciones virales, como la hepatitis A, B y C, por eso es importante vacunarnos, ¿sí? ¿Qué más? Toxinas y venenos, ¿sí? Por ejemplo, pesticidas, metales pesados pueden dañar a nuestro hígado. Los medicamentos también, o sea, los medicamentos nos ayudan, la medicina nos ayuda, pero hay medicamentos como antibióticos, analgésicos, que hacen que este hígado se vea afectado, ¿sí? Y la obesidad también es una de las causas principales, ¿sí? Así como el cáncer. Vamos con nuestro último órgano, que en sí no parece órgano, pero sí, es un órgano. La piel es considerada el órgano más grande del cuerpo humano. Cubre toda la superficie de nuestro cuerpo. Nosotros estamos, como decir, nuestra ropa, que no es ropa, es la piel, ¿sí? Y sus funciones principales son la protección, la regulación de la temperatura, la producción de vitamina D, etc. La sensibilidad también, pues, ¿no? Nosotros sentimos todos que la piel hace que nosotros sintamos. Vamos con el cuarto, cuarto, pues, ¿no? Cuarto, estamos recién. Nivel sistémico, ¿sí? ¿Qué es entonces el nivel sistémico? Este nivel sistémico vamos a encontrar sistemas. ¿Un sistema de qué consta o de qué está formado? Vamos a leer aquí que dice órganos, ¿sí? Un sistema consta de órganos. Eso es importante, importantísimo que sepa. Un sistema consta de órganos. Y estos órganos están correlacionados, están relacionados y a partir de ahí se tiene una función en común, ¿sí? Entonces, juntamos órganos, se relacionan y estos órganos van a hacer que una función nueva surja, ¿sí?
Y esta función es importante para un ser vivo. Antes se utilizaba el término aparato, ¿sí? Pero ahora en la actualidad solo se usa sistema, ya no se utiliza como aparato. Aparato respiratorio, aparato digestivo, no. Ahora se utiliza la palabra sistema, respiratorio, sistema reproductivo, sistema nervioso, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas del cuerpo humano? Tenemos diferentes sistemas. El tegumentario, el esquelético, el nervioso, el sistema endocrino, el cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el urinario y el reproductor. Como ejemplo, vamos a dar, ¿sí? De sistema, el reproductor femenino, tenemos el sistema reproductor femenino, tiene como función primordial la reproducción y la formación de células llamadas ovocitos, ¿sí? Este acá, todo esto de acá, libera ovocitos. ¿Para qué? Para garantizar la fecundación y un ambiente para el desarrollo del embrión y el feto, ¿sí? Es decir, para que un feto, un embrión esté bien, el sistema, yo me he quedado con el aparato porque yo también he aprendido con aparatos, ¿sí? Pero ya no se utiliza aparato. El sistema reproductor femenino tiene que estar en condiciones sanas, en condiciones adecuadas, ¿sí? Y para eso nuestros órganos femeninos también tienen que estar bien, nuestros órganos sexuales femeninos. Porque sabemos que este sistema está formado por órganos sexuales internos y también externos, ¿sí? Los órganos internos, ¿quiénes serían? Pues los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Mientras que los órganos externos serían la vulva, labios mayores y menores y el clítoris, ¿sí? A pesar de que estos temas antes se consideraban tabús, ahora es importante conocer cómo está formado este sistema, ¿sí? No solamente ahora, sino también después. Si ustedes conocen ahora, van a poder saber, digamos, si es que tienen algún dolor en la parte baja, si tienen algún ardor, por qué sucede o a qué se podría deber, ¿sí? ¿Qué más? Entonces vamos con el siguiente. Vamos con nuestro sistema nivel de organismo. Nivel organismo o de organismo. O también llamado nivel individuo, ¿sí? A ver, déjenme ver acá un momentito. Ya, entonces vamos con nuestro nivel organismo. Es el conjunto de los diferentes sistemas, ¿sí? Los cuales van a formar el organismo completo. Un organismo puede ser desde una mariquita hasta el ser humano, ¿sí? O puede ser una ballena, puede ser una hormiga. Eso es un organismo, es un conjunto de ya todo lo que hemos estado viendo, de células, de organelos, de moléculas, de tejidos, de órganos, de sistemas, ¿sí? Todo eso conforma el organismo. ¿Una hormiga puede tener todo eso? Sí. Sabemos que en sí una célula se tiene que utilizar microscopios para ver, ¿sí? No es que significa que porque nosotros somos grandes significa que nuestras células son grandes. No, las células son del tamaño que tienen que ser, muy, muy, muy pequeñas. Ahora que nosotros tengamos más células, por eso somos más grandes, es diferente. Que una ballena tenga mucho más células, por eso es mucho más grande que un ser humano, eso es diferente, ¿sí? Pero todas las células son del tamaño correspondiente en todo ser vivo. Aquí la célula es del mismo tamaño que aquí, ¿sí? Pero aquí hay más y aquí hay menos. Entonces, repasando, ¿no? Entonces aquí tenemos primer nivel, ¿cómo se llama el primer nivel? Nivel químico, que encontramos átomos y moléculas, ¿sí? Segundo nivel, nivel celular, que encontramos, bueno, acá está desde órgano, sistema, por acá está tejido, ¿no? Ya, vamos a ir desde acá.
En sí, aquí vamos a tener entonces el nivel químico, donde vamos a encontrar, o celular, ¿sí? Acá vamos a tener un tejido, órgano, sistema y organismo. A ver, déjenme ver. Creo que yo me he saltado un número entonces. Eran 6 y yo puse 5. A ver. 1, 2. Ah, ven acá. 5 era. Uy, yo me salté acá. Acá era el 5. Acá es el número 5, ¿sí? Entonces, a ver aquí. Vamos a agregar un esto y vamos a poner 5. Acá es el número 5. Yo aquí me equivoqué. Ya, es el número 5, ¿sí? Esto lo vamos a poner más transparente para que no se note. Ya está. Es el número 5. Nivel sistemático número 5 y nivel organismo acá sería el número 6. Ya está. Número 6. Ya está. Desde aquí vamos a ir desde el nivel número 2, pues, ¿no? Acá sería el número 2. Número 2, número 3. Vamos a poner por acá. Chau. 2, 3, 4. Para no confundirnos. 5 en ese orden. Y acá 6. Acá vamos a poner 6. Y el 1, pues, vamos a, en este caso, hacerlo implícito, ¿sí? Porque para formar una célula que necesito moléculas y átomos, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo implícito. Tenemos aquí. Primer nivel está antes de este 2, ¿quién es? Nivel químico. Segundo nivel, nivel celular. Yo tengo células. Tercer nivel, tisular. Tengo tejidos, un conjunto de células. Cuarto nivel, nivel orgánico, ¿sí? Donde yo tengo órganos, que es un conjunto de tejidos. Es un conjunto de células. Quinto nivel, tengo el nivel sistémico, donde tengo yo diferentes sistemas y está dado por órganos, ¿sí? Un conjunto de órganos que es un conjunto de tejidos, que es un conjunto de células. Y el sexto nivel, el organismo tal cual, es un conjunto de sistemas, a la vez un conjunto de órganos, de tejidos y de células. Y así, nosotros podemos ir desde abajo para arriba, desde arriba para abajo, ¿sí? Ahora, ahí terminan nuestros niveles de organización con respecto a un ser vivo. ¿Qué pasa si hablamos de más seres vivos? Se le llama niveles de organización ecológica. Ya no estamos hablando de uno solo, sino de varios. Entonces, una vez que terminamos aquí en el individuo u organismo, si yo junto a dos de estos, por ejemplo, si tengo dos de estos, ¿cómo llamo eso? Pues vamos a ir para un siguiente nivel, al cual vamos a llamar nivel población. ¿A qué se refiere? Se refiere a un grupo de individuos, ya sea, bueno, en este caso de la misma especie, que viven en un mismo lugar, ¿sí? Además de vivir en un mismo lugar, también viven en un mismo momento. Por ejemplo, tenemos una población de personas. ¿Son de la misma especie? Sí, porque sabemos que nosotros como seres humanos somos de una misma especie. Podemos ser de diferente raza, diferente color, pero somos de una misma especie. Tenemos aquí a los árboles. Estos árboles son idénticos. Son de la misma especie. No tenemos tipo de árboles que tienen, por ejemplo, frutos por aquí o de que tienen ramas más grandes, más prolongaciones. No, son idénticos, ¿sí? Además de que sean de la misma especie, tienen que estar en el mismo momento y en el mismo lugar. No puedo encontrar esto aquí y otro árbol igual en Brasil. No, a eso no se le llamaría población. Tienen que estar en el mismo espacio. El siguiente nivel, el nivel comunidad, ¿sí?
Es el nivel conformado por un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan entre sí en una zona concreta. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar entonces a diferentes especies, ¿sí? Porque vamos a tener diferentes poblaciones que van a interactuar entre sí. ¿En dónde? En un lugar determinado. ¿Sí? Digamos, si hablamos de la comunidad de aquí, de personas, tengo una comunidad, por ejemplo, si junto a, podría decir, al distrito de La Molina con no sé, con San Isidro, ¿no? Ya. Tengo personas de La Molina, personas de San Isidro. ¿Son de la misma especie? Sí. Pero claro, están en diferentes lugares, no son del mismo lugar. Entonces ya no llegan a ser parte de una misma población, sino son de diferentes poblaciones. Esas dos poblaciones se juntan y forman lo que es una comunidad. ¿Sí? Y vamos con el último nivel de ecosistema, caracterizado por fenómenos que van más allá de la existencia de un ser vivo, como cuáles: la temperatura, el nivel de luminosidad, precipitaciones y accidentes geográficos. Hay una interacción entonces entre lo que es un ser vivo y también algunos seres no vivos, ¿sí? O fenómenos, ¿sí? Que, fenómenos ambientales, ¿sí? Entonces, ese es un ecosistema, nivel de ecosistema. Entonces, aquí acabamos nuestros 3 niveles de sistema ecológicos, los cuales siguen de los niveles de sistemas de un ser vivo, y terminamos con eso. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver ahora nuestro material de estudio correspondiente a nuestra semana. A ver, déjenme ver. A ver, para acabar. Ya, entonces vamos a hacer la práctica calificada correspondiente al tema, que está en la página 18. ¿Sí? A ver, vamos a bajar, por si acaso. En página 18, correcto. ¿Sí? Son 10 preguntitas. Colocan su nombre y apellido, y en esto yo les voy a ayudar. Vamos a ir juntos. Si quieren, ponen pausa para que vayan resolviendo ustedes, y luego de la pausa pues ya pueden verificar si está bien. ¿Qué nos dice? Un tejido se forma por la reunión de... A ver, ¿nos acordamos? Se forma por la reunión de células. Aquí colocamos células, ¿sí? La reunión de tejidos forma un... La reunión de tejidos que forma un órgano. Un órgano, la reunión de tejidos. Seguimos. La asociación de órganos se denomina, cuando tenemos muchos órganos, ¿cómo se denomina? Sistema, ¿sí? Cuando los sistemas se integran en una forma anatómica y funcional, forma el nivel de individuo u organismo, ¿sí? Acá lo llaman individuo, pero también se llama organismo. Así que no hay problema si son... la cosa es que se refiere a lo mismo. El conjunto de individuos de la misma especie que forman las poblaciones, ¿sí? El nivel de comunidad se forma por un conjunto de poblaciones, ¿sí? Conjunto de poblaciones. La suma de lo biótico y lo abiótico interactuando entre sí forma un... Cuando dice biótico se refiere a lo que es vivo, y abiótico a lo que no es vivo. Cuando interactúa se correlaciona, que forma un ecosistema, ¿sí? Y la materia viva y no viva está constituida por elementos atómicos, ¿sí? La materia viva y no viva, tanto lo vivo como lo no vivo, está compuesto por átomos, que se unen, bueno, por elementos, sí, que se unen para formar moléculas, ¿sí? Átomos, moléculas. Las moléculas forman estructuras básicas denominadas... ¿Qué forman las moléculas? Lo que es organelas, ¿sí? Organelas. Y los tejidos agrupados forman estructuras conocidas como
Los tejidos que se agrupan forman lo que se llama un órgano. Entonces, acabamos ahí con la práctica calificada y les tocaría a ustedes hacer la tarea domiciliaria, que está en la siguiente página, en la página, uy, me estoy yendo para otro lado, en la página 18. Consta de 2 preguntas, ¿sí? Traten de ustedes no utilizar lo que es internet y ustedes mismos poder dar respuestas conforme a su criterio. ¿Sí? Aunque estén escritos mal, no interesa, cosa que utilicen su criterio. Bueno, me despido, chicos. Hasta luego, les dejo la tarea y nos vemos en la próxima clase. Bye.